tener hijos. Y su esposo tenía otra mujer con la cual había procreado hijos. A eso se le llama poligamia. Era parte de lo que la cultura hebrea, el pueblo de Dios, había adoptado de otras culturas. Es fácil imitar lo que nos conviene, ¿verdad? Aún sabiendo que está mal. Dios en un principio creó a un Adán y a una Eva. No creó a un Adán y a dos Evas, sino hizo varón y hembra para que al unirse uno solo fueran delante de él. En aquellos días, una mujer que tenía hijos era considerada bendecida, fructífera, y la que no tenía, por el contrario, era considerada por el propio pueblo de Dios, por el propio pueblo de Dios y la familia, como maldecida, o se preguntaban qué pecado pudo haber cometido contra Dios para estar así. Era muy importante para la sociedad en esos tiempos y para el hombre el tener hijos, ya que aseguraban la descendencia de esa familia. Para un esposo era una vergüenza el no poder procrear hijos y también eran señalados. A pesar de eso, Elcana amaba a Ana y pudiéndola desposar, porque era permitido cuando una mujer era estéril, él decidió amarla y permanecer con ella. Al igual que Abraham, Elcana procreó hijos con otra mujer para asegurar su descendencia, queriendo así ayudar a Dios. En la actualidad ya no es un anhelo para algunos matrimonios el poder procrear hijos, sino al contrario, que es lo que dicen algunas mujeres, es que voy a perder mi figura. A veces son considerados como una carga más. Muchas de las veces el mismo que procreó no quiere que nazca y exige que se haga un aborto porque no quiere compromisos y responsabilidades. A veces los hijos no deseados son causa de peleas, incluso hasta de divorcios. Cuando la palabra del Señor nos dice en Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Aquí hay una palabra que la mujer que aún no tiene hijos tiene que reclamar. Si dice que es una herencia, es algo que Jehová nos heredó, mujeres. Y tienes que reclamar esa herencia. Por otra parte, cuando tu esposo, cuando tu esposa, cuando tus hijos, cuando alguien de tu familia es llamado al ministerio, cuando Dios deposita en su vientre el sueño de él, muchas veces es causa de disgusto, de peleas, incluso. Yo no sé si ustedes han pasado o han escuchado que dice, pero ¿qué tanto tú haces metida allá en la iglesia? ¿O qué te da, o qué tanto haces atrás de los pastores? ¿Qué tanto te dan en la iglesia que quieres pasar metido o metida allá? ¿Qué tanto quiere Luisa allá, tanto tiempo allá? Para las hermanas que están casadas, tus hijos, yo te necesitamos. El marido por tanto tiempo dedicas allá y no nos dedicas tiempo a nosotros. Oh. Aún más profundo, cuando el Señor te embaraza en el altar de una casa. Cuando te embaraza en el altar de una casa y tú
quieres ir a dar a luz a otro lugar donde Dios no te envía, por algún desacuerdo o por falta de sometimiento, muchas de las veces eso causa la muerte espiritual de ese niño. Y nosotros conocemos muchas historias, ¿verdad? Pero no queremos repetir esas historias, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar. Posiblemente el Cana era un hombre rico por las ofrendas que presentaba. Nuestra pastora nos hablaba que no, que yo no tengo. No, había ofrenda para el que tenía, pero también para el que no tenía. Era según su posibilidad. Y yo no voy a repetir eso porque ya no lo enseñó, ¿verdad? Pero en medio de esa abundancia económica había un vacío en Ana que no podía llenar el dinero ni el amor de su marido. Ana sufrió por años el desprecio y humillación en su propia casa. En su propia casa, por Penina, la otra mujer de su esposo. A diferencia de Sara, Rebeca y Raquel, mujeres que también fueron estériles, ellas actuaron de una manera errónea al verdadero propósito de Dios en sus vidas. Ella supo a dónde acudir en su amargura y sufrimiento. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esterilidad en nuestros propios pensamientos? Y pensamos que nunca podríamos lograr algo, incluso nunca poder tener algún sueño anhelado. Dice la palabra que después de que comió y bebió, se levantó directo al lugar y ese fue el altar de Dios. En este periodo de oración, tú tienes la decisión en tus manos. Después de 7 días consecutivos, hemos comido palabra de Dios que Él ha servido para ti y para mí. Y sabemos que ha tocado fondo en nuestros corazones. O tal vez este mensaje te está confrontando, al igual que a mí me confrontó, para que en esta noche rindas tu corazón como nunca, como Ana lo hizo. Esta mujer sabía la decadencia en que el pueblo de Dios se encontraba en esos tiempos, donde la palabra de Dios escaseaba, donde no había visión de parte de Dios. Eso era tremendo. Dios no hablaba. Aunque había sacerdotes en la casa de Dios, no hacían lo correcto delante de los ojos de Dios y de los hombres. ¿En cuántos de los hogares aquí presentes en esta casa la presencia de Dios está escasa? No hay visitación de Él. Todo se ha vuelto rutina y se hacen las cosas y servicio a Dios como caiga, queriendo agradar al hombre antes que a Dios, sabiendo que Él todo lo mira, aún la intención de nuestro corazón. Ella estaba en la casa de Dios, el lugar indicado, y no abrió su corazón con nadie. Yo me imagino que como cada año pues ya conocían a la gente que servía en el templo, a toda la gente que servía en el templo, porque año tras año iba, y no le decía, mira que esta ya me tiene hasta aquí. Se cayó. Y con el único que abrió su corazón fue con el Señor. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados, cargados, y yo os haré descansar. Ella pudo entender este principio. De igual manera,
Tú y yo estamos en la casa de Dios, el lugar indicado donde podemos derramar nuestra alma y pueda ser escuchada. En su oración reconoció su lugar como sierva y que Jehová era quien bendecía el vientre de quien podía procrear, que era el anhelo de su corazón. Ana tomó una decisión acompañada de una acción y fue clara y específica en lo que pidió. Ella pidió un hijo varón. En aquellos tiempos el hombre era quien tenía la autoridad en lo secular como en sus casas. Era notoria la necesidad que había en la casa de Dios. Hombres faltos de la presencia de Dios, como lo dijimos, hombres sin visión, hombres que se pararan y pusieran un alto a toda la corrupción que había en la casa de Dios. En la manera que ella presentó su oración y el tiempo que estuvo, lo aprendimos, ¿verdad? El sábado pasado el pastor que estuvo aquí lo recalcó, tal vez fueron horas, no sabemos, me imagino cómo tenía los ojos, me imagino los que hemos experimentado estar en la presencia de Dios, que el moco por aquí y los ojos hinchados. Imagínense. Incluso ella fue juzgada por quien menos se lo esperaba, el sacerdote Elí, diciéndole él a ella palabras muy fuertes e hirientes. ¿Hasta cuándo estarás borracha? Deja ya el vino. Imagínense, capaz que si alguien me dice así borracha ahí, yo le contesto, ¿y tú qué sabes que si estoy borracha? Pero que tú estás loco. Imagínense para decirle eso, yo no me imagino que no se lo dijo suavecito. Vieja borracha, en un buen mexicano, ¿verdad? Digiere tu vino. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo que Elí? Juzgado incorrectamente al afligido y atribulado de espíritu. Y algo que me impactó, y ella, llena de la gloria de Dios, supo contestar humildemente, reconociendo la autoridad de Elí en la casa de Dios. Y ella le contestó: no, mi señor, yo no he bebido vino ni nada que pueda embriagarme, solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. Al mirar Elí la contestación de Ana, supo reconocer su error y que había juzgado mal, y sus palabras fueron: vete en paz y el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Quiero que notes esto, el cual es la razón por la cual ella no reservó a su único hijo. Ella no pidió hijo para satisfacer su ego o para su beneficio propio. No pidió hijo para restregárselo en la cara a la persona que la hería y la humillaba constantemente. Jehová no le pidió a su hijo. Noten aquí algo bien importante: Jehová no le pidió a su hijo, sino ella pidió para el mismo Señor al ver la necesidad de su gente en ese tiempo. Cuando tú y yo entendemos que todo fue hecho por Él, en Él y para Él, entonces, al igual que Abraham y al igual que Ana, que cuando Dios nos provee, se está proveyendo para Él mismo. Por eso es que Ana tan pronto le ofrece a Dios su necesidad sin aún haberla recibido. Se la ofreció antes de haberla recibido. Dios se acuerda de ella entrando a su habitación y se concede para Él mismo la necesidad de Ana. La palabra
dice que Jehová le concedió un hijo varón al que llamó Samuel, y el nombre de Samuel significa escuchado por Dios, el cual el Señor usó en gran manera. Fue sacerdote, profeta y juez de su pueblo. Él fue el que ungió al primer rey de Israel, hombre el cual halló gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces, cuando tú le pides a Dios bajo este principio, sabiendo que todo fue hecho por Él, en Él y para Él, Él se da lo mejor para Él mismo. En estos tiempos en los que vivimos, nuestro enfoque está en lo material y se nos está olvidando lo primordial, que la casa del Señor está necesitada de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué no enfocarnos en eso si los más beneficiados somos nosotros? Mujeres y hombres, jóvenes y niños llenos de la gloria de Dios. Lo que esta mujer hizo fue lo que la palabra nos manda hacer. Buscó el reino de Dios y su justicia. Cuando nos comprometemos con Dios, con su casa, estamos buscando su reino. Dios no trabaja si no hay compromiso. Eso lo hemos estado aprendiendo durante la semana que pasó. ¿A quién le gustan los compromisos? ¡Auch! Amén. ¿Dónde está aleluya? ¿Dónde está? Se fue el gozo. Después de que ella cumplió el voto que había hecho, entonces dijera el pastor, el que una vez vino a predicar aquí: motívenme, inspírenme. Los miro todos muy calladitos. Después de que ella cumplió el voto, que el voto es un compromiso que ella había hecho, entonces todas las demás cosas le fueron añadidas. Recuerda esto: cuando le damos a Dios, su compromiso es mayor para con nosotros. Por lo tanto, Dios le concedió 5 hijos más sin ella pedírselos. Ella no se los pidió, Dios se los concedió. Dios se sintió tan comprometido con ella al mirar la firmeza con que ella cumplió lo que prometió, y fue más que bendecida. Imagínense, ¿ustedes creen que no fue difícil tanto como para ella, para el niño? Se acostumbraron el uno al otro, pero pudo más. Ese compromiso que había hecho con el Señor, que al amor de una madre. ¿Qué es lo que puede representar tu petición o tu necesidad, el anhelo que tú tengas? ¿Un hijo? Muchas de las veces cuando tal vez alguien no puede tener hijos, ¿verdad? Y de repente Jehová se lo concede. Ay, no voy a la casa de Dios porque está muy frío, porque está muy caliente, porque el niño esto, porque el niño lo otro, porque pretexto uno, porque pretexto el otro. Un esposo, una esposa, si me dieras un esposo, si me dieras una esposa. Y vuelvo a repetir lo que yo les decía: no, que tú pasas mucho tiempo aquí, que tú no me dedicas tiempo aquí. Y entonces, una casa, ay sí, concédeme una casa para que yo pueda hospedar a todos los siervos o cuando haya necesidad. Un carro, a veces ¿a cuántos de nosotros le llaman para que les demos un ride? Ay, no puedo. Ay, esto. Ay, lo otro, no tengo gasolina. Le meto muchas millas a mi carro. Un trabajo, después de que da el trabajo, ay, no puedo porque estoy trabajando, estoy muy cansada, en serio. Para irme a dormir a la iglesia, mejor me quedo en mi casa. Tu estatus migratorio. Si yo pudiera, y cuando puedes, el pretexto: ay, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro, ¿cómo voy a dejar a mis niños, a mi esposo, a mí esto y me lo otro? Y entonces, una profesión o una carrera. Los jóvenes: no, pues Señor, concédeme, mira, dame una beca, mira, dame esto, mira, dame el otro. Y se me acabó. El talento, la gracia, ¿la empleamos en la casa de Dios?
si no la casa de Dios no tuviera necesidad de nada. ¿Dónde están los pintores cuando la casa de Dios necesita pintura? ¿Dónde están las personas que limpian porque la casa de Dios necesita limpieza? ¿Dónde están los del roofing? Porque la casa de Dios, bueno, en la casa de Dios hay muchas necesidades. O tal vez eres de las personas que ha sido muy bendecida de parte de Dios en tu propio creer y piensas que no necesitas nada. ¿Prometiste alguna vez o hiciste algún voto para recibir la bendición que tienes? O lo has hecho a medias o peor aún, no lo cumpliste. Mi pregunta es, ¿tu petición será realmente del agrado de Dios? ¿Podrá contar el Señor con eso que anhelas? Así como contó con Samuel. Ana demostró lo que es la verdadera adoración al Padre Celestial en no reservar el anhelo de su corazón a su hijo.